Dios, puede sentarse. Qué bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Dios siempre tiene cosas buenas para nosotros. Diga conmigo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Quiero también saludar a un sobrino mío que también nos visita. Ya nos había visitado, pero a la casa de Dios es primera vez que viene. Pedimos a Naúm que levante su mano. Como le dice la iglesia, nos sentimos contentos y alegres, ¿verdad? Porque nos honran con la presencia de cada uno de ustedes. Y como decía el pastor, qué bueno cuando usted y yo obedecemos venir a la casa de Dios, ¿verdad? Hay muchos lugares donde ir, donde frecuentar, pero cuando apartamos un tiempo para adorar y bendecir al Señor a través de la obediencia, repita conmigo, obediencia, Dios nos va a bendecir, ¿verdad? En el transcurso del mensaje vamos a estar hablando de la obediencia y quiero compartir una palabra que está en el libro de Génesis, en el capítulo 12, del verso 1 en adelante. Y Dios, escuche esto mientras los hermanos la ponen en la pantalla. Amén. Dios, escuche esto, requiere que usted y yo seamos obedientes a su palabra. En la obediencia hay sacrificio, ¿verdad? Usted va a ver que en la obediencia también tenemos que hacer a un lado el orgullo. En la obediencia tenemos que nosotros esforzarnos. La obediencia también, escuche esto, al que obedece, Dios lo ve como una persona prudente. También lo contrario a la obediencia es la desobediencia. Todo aquel que desobedece, Dios lo mira como un insensato, ¿verdad? Y mire lo que dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiceré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el verso 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Incline su rostro ahí donde está. Padre, te damos gracias hoy nuevamente por este privilegio que hoy tú nos concedes. Levante su mano derecha. Y hoy nos encomendamos a ti, oh Dios, y te damos gracias, Señor, que hoy mis hermanos decidieron venir a este lugar y los bendecimos a cada uno de ellos, Señor, por ese acto de obediencia que ellos han hecho. Te pedimos que tú bendigas su familia, su entrada, su salida. Que tú bendigas cada ser de ellos, Padre amado, Señor. Mira aquellos hermanos que por una u otra razón no pudieron llegar hoy, Señor, a tu casa. También los bendecimos, Padre eterno Dios, y declaramos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dice la Biblia, escuche esto, que Dios llamó a Abraham, ¿verdad? Y cuando Dios llama a alguien, yo no sé si usted se acuerda cuando Dios le llamó, ¿verdad? Y lo hizo ir a una iglesia o a un templo a escuchar la palabra de Dios. Y cuando Dios llama a las personas, como uno viene, escuche esto, de allá afuera, con un montón de malas costumbres, malas manías, le digo yo. Y cuando uno se sienta en un templo a escuchar la palabra del Señor, usted va a ver que cuando empezamos a escuchar los sermones y a escuchar los predicadores, y empezamos a atencionar lo que la palabra de Dios dice, y nosotros nos empezamos a preguntar
qué quiere decir tal mensaje o qué quiere decir tal palabra. Y algunos empezamos a obedecer y otros empezamos a desobedecer. Habemos algunos que llevamos 5, 10, 15, 20 años sentados en una silla, ¿verdad? Y usted va a ver que hay otras personas que llegan en 1 año, 2 años y empiezan a escuchar la palabra y ellos empiezan a discernir y a entender y ellos empiezan a preguntar o a decir, ahora qué yo tengo que hacer, qué quiere decir esta palabra, y empiezan a obedecer la palabra de Dios. Y cuando empezamos a obedecer la palabra del Señor, escuche esto. Yo no sé si usted se acuerda cuando nosotros por naturaleza fuimos entregados a nuestra manera de vivir. Y yo meditaba en esta palabra y decía yo que cuando yo andaba afuera, ¿verdad? Y oía la voz del enemigo que me decía, hoy es sábado, hoy tienes que gozarte y alegrarte, ¿verdad? Y venía yo y empezaba a obedecer a aquella voz, no importando los daños que me podrían hacer hacia mi organismo, aquellas sustancias que uno tomaba, en la cual dice la palabra que hoy ni se deberían de mencionar entre nosotros. Pero para testimonio hay que hablar y decir de dónde el Señor nos ha traído. Y cuando empezamos a obedecer, escuche esto, esa manera o esa actitud de hacer las cosas incorrectas, usted va a ver que nosotros obedecíamos y éramos obedientes. De tal manera que si venía el enemigo o venía usted por su deseo, ¿verdad? Y decía, voy a ir a bailar a tal lugar, usted iba o íbamos. Y empezábamos nosotros a decir, pues hoy mi cuerpo me pide, ¿verdad? Un trago. Y empezábamos nosotros y íbamos a buscar a la licorería el trago que el cuerpo le pedía. Y nosotros empezamos a obedecer de esa manera en la cual hacíamos todas las cosas incorrectas, supuestamente correctas de la manera a como nosotros pensábamos o creíamos. Por eso diga en esta hora, Dios bendiga la palabra. Dígalo otra vez, Dios bendiga la palabra. Amén. Y cuando alguien nos invitó a la iglesia o al templo, y usted va a ver que empezamos a escuchar la palabra, y empezamos a oír la palabra, y empezamos a obedecer la palabra. Cuando empezamos a obedecerla, empezamos a hacer lo que la palabra de Dios dice. Qué bonito y qué hermoso, hermano, cuando hay hijos que son obedientes a sus padres, ¿verdad? No habrá cosa más orgullosa que sienta un padre o una madre, es que le diga al hijo, siéntate ahí, y ahí se sienta. Un ejemplo que le pongo. Pero si habrá cosa que desvergüenza a un padre o a una madre, es que el hijo sea desobediente a lo que los padres le dicen. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros empezamos a oír la palabra, diga otra vez, la palabra de Dios. Cuando empezamos a oír la palabra de Dios, ¿verdad? Y empezamos a oír que cuando nosotros obedecemos la palabra, ¿verdad? Y de repente vamos a la escritura y leemos, ¿verdad? Y nos dice ahí que creer en el Señor Jesucristo, que nuestra vida o nuestra alma va a ser salvada. Y venimos y creemos y confesamos que Jesús es el Señor.
y lo aceptamos, escuche esto, como el Señor de nuestras vidas. Voy a volverle a repetir, cuando nosotros estábamos sin el Señor, nosotros éramos obedientes al Señor o al Dios con D minúscula de este siglo, en el cual nosotros veníamos y éramos obedientes a lo que Él decía que teníamos que hacer. Pero cuando ya somos trasladados de las tinieblas a la luz de Cristo, a la palabra del Señor, usted va a ver que empezamos, escuche esto, a obedecer, diga conmigo, obedecer. Nuevas cosas, nuevos mandamientos, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y la Biblia dice que cuando Dios llamó a Abraham, dice que Dios le dijo a Abraham, vos vas a salir de tu tierra y de tu parentela y vas a hacer lo que yo te diga. Y dice la palabra que Abraham salió de aquel lugar. Dice la Biblia que cuando Dios llamó a Moisés, Éxodo capítulo 3 y 4, para los que anotan, dice que cuando Moisés miró aquella zarza, escuche esto, que ardía y que no se apagaba, dice que él fue a ver aquella cosa o aquel evento en el cual él quería ver qué es lo que sucedía ahí. Y dice que cuando Moisés fue al lugar aquel, Dios se le presentó a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo Dios a Moisés, mira, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Ahora yo quiero que tú seas usado y que tú vayas donde ellos y que tú les expliques a ellos que tú has tenido un encuentro conmigo. Y vos le vas a decir a ellos lo que yo te estoy ordenando que vas a hacer. Y si usted lee la palabra, dice que Moisés empezó a excusarse, ¿verdad? Así como muchas veces nosotros nos excusamos cuando alguien o cuando Dios nos llama para obedecer un mandato o un mandamiento. Moisés le empezó a decir, mira Señor, ¿cómo me van a creer cuando yo me presente con ellos? Ellos me van a preguntar por tu nombre. Y Dios dice que le dijo, tú les vas a decir que yo soy el que soy. Y la definición de este nombre, escuche esto, yo soy el que soy, dicen los historiadores que le quiso decir, yo soy el principio y yo soy el fin. Yo soy el que formo y yo soy el que doy y yo soy el que quito. Por lo tanto, cuando tú te presentes con ellos, cuando tú les digas yo soy el que soy, les estarás diciendo que yo voy a estar contigo siempre. Ahora, en la conversación que ellos siguen teniendo, sucede algo. Porque uno de ser humano, escuche esto, siempre pone excusas cuando Dios lo llama. Y dice que Moisés le dijo, pero imagínate, no me van a creer aún así. Y vino Dios y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara. Y le dijo, tírala al suelo. Y vino y cuando tiró la vara al suelo, dice que esa vara se convirtió en culebra. Y dice que Moisés huía. Y Dios le dijo, ahora tómala por la cola. Y cuando tomó aquella culebra o serpiente, como usted le quiera llamar, por la cola, dice que volvió a hacerse vara. Y Dios, escuche esto, siempre dará las indicaciones a usted y a mí. Siempre Dios usará, escuche esto, cosas terrenales para demostrar que Él es un Dios verdadero. Y ahora le dijo Dios a Moisés, mete tu mano en el seno. Y vino Moisés y fue obediente y metió su mano en el seno. Y dice que su mano se volvió leprosa. Y le volvió a decir, vuélvela a meter. Y cuando hizo aquello otra vez, su mano salió blanquita como la nieve. ¿Qué le quiero decir con esto?
Muchas veces nosotros no entendemos cuando Dios nos llama a ser obedientes. Diga conmigo otra vez, obedientes. A ser obedientes a lo que Él nos encomienda. Habemos personas, escuche esto, hermanos, que nos cuesta obedecer a lo que la palabra del Señor dice. Y yo digo esto, ¿qué es más fácil? ¿Obedecer o desobedecer? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer lo que dice la palabra o hacer lo que nosotros decimos o pensamos? Por ejemplo, hoy usted tomó una decisión correcta y buena de poder llegar a la casa de Dios y sentarse ahí para poder llevar la obediencia de la palabra del Señor. Otros no pudieron llegar, sus razones tendrán. Pero uno de ser humano, escuche esto, se complica. Y yo siempre digo estas palabras: si uno va a orinar al patio, los hijos van a ir a orinar al patio. Pero si uno se esfuerza, ¿verdad? Usted va a ver, hermano, que el producto, escuche esto, de que hoy sus hijos le sirvan a Dios, no crea que es de 2 días o de 3 días. Es que usted fue obediente a la palabra, fue obediente al Señor y se sembró. Contra viento y marea, usted permaneció obedeciendo la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué sucede, amados hermanos, cuando nosotros desobedecemos? Diga conmigo, desobedecer. Y usted va a ver, amados hermanos, que la palabra del Señor nos dice a usted y a mí que Dios, el Señor Jesús, usó un ejemplo de 2 hijos. Y dijo, el reino de los cielos es semejante a 2 hijos, que el padre les dijo que fueran a trabajar a su viña. Vino el padre y le dijo a uno de los hijos, ¿quieres ir a trabajar hoy a mi viña? Y el hijo le dijo, no iré. Pero después dice que arrepentido el hijo fue. De ahí vino el padre y le dijo al segundo hijo, hijo, ¿tú quieres ir a trabajar a mi viña? Y aquel le dijo, respondió rápidamente y le dijo, sí, yo voy a ir. Pero aquel que dijo que sí iba a ir, al final no fue. Y el Señor hizo esta pregunta, usando esta parábola. ¿Cuál de los 2 hijos creen ustedes que hizo la voluntad del Padre? ¿El que dijo que no iba a ir y fue? ¿O al que dijo que iría y no fue? Clarito. Solo póngase a pensar. El que hizo la voluntad fue el primero. El que dijo que no iba a ir, pero después arrepentido dijo, yo voy a ir a la viña. Dice la palabra del Señor que a todos aquellos que creen en su nombre, Dios la potestad, escuche esto, de ser llamados hijos. Y por lo tanto usted va a ver que el hijo tiene que obedecer a lo que su padre, en este ejemplo, un padre terrenal, ¿verdad? Si es hijo, tiene que obedecer. En el caso de nosotros que somos hijos de Dios, ya no nos regimos, escuche esto, por lo que allá afuera se dice. Ya usted y yo nos regimos, obedecemos por lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuándo hacemos la voluntad de Dios? Cuando muchas veces desobedecemos, ¿verdad? Porque hay que reconocer, hermanos, que por naturaleza somos desobedientes. Pero al final, si reconocemos, escuche esto, y nos arrepentimos y confesamos, ¿verdad? Y hacemos la voluntad de la obediencia, Dios nos vuelve a aceptar tal como somos. Diga conmigo, obediencia. Por lo tanto, escuche esto, hermano. En lo terrenal,
el Señor usó varias parábolas. La parábola del hijo pródigo, que muchas veces se nos ha hablado, pero como hoy estamos hablando de la obediencia y la desobediencia, ahí usted va a encontrar otro ejemplo clarito del que obedeció y del que desobedeció. Fíjese, hermano, que cuando el hijo pródigo, ¿verdad?, le pidió la herencia a su padre, otra parábola que el Señor usó y la usó como ejemplo, ¿verdad? Dice que este hijo estaba obstinado. Y un hijo obstinado, hermano, escuche esto, usted ya le puede presentar los peligros que le presente, usted ya le puede decir lo que le diga. Un hijo obstinado va a hacer lo que él dice. Usted ya lo puede llamar, hijo, mira hija, esto no te conviene, esto aquí, esto allá, esto y lo otro. Cuando ellos están obstinados, o sea, están decididos a hacer lo que van a hacer, lo hacen. Y dice que este hijo le pidió la herencia a su padre. Un ejemplo que el Señor usó también. Y vino el padre y le dio la parte que le correspondía. ¿Y sabe usted lo que hizo este hijo? Él decidió ir a vivir perdidamente. La Biblia habla claro y dice que vivió con rameras, ¿verdad? Pero dice que un día él, cuando le empezó a faltar todo, él volvió en sí. O sea, él dijo, yo sé a dónde yo tengo que ir. Yo voy a volver a la casa de mi padre. Y yo sé que ahí él me tiene que recoger o me tiene que dar algo. Y dice que cuando el hijo regresó, ya usted conoce la historia, que el padre se alegró y fue movido a misericordia. Pero el hijo que estaba ahí, el que había obedecido por tiempos, él se molestó y le reclamó al padre. Por eso es que usted va a ver que el que tiene el corazón de padre, escuche esto, aunque su hijo sea desobediente, aunque su hijo haga las cosas malas, el que tiene el corazón de padre, usted va a ver que para un padre o una madre, el hijo puede ser lo que sea, pero para él es el mismo. Puede estar viviendo perdidamente, puede ser esto, puede ser borracho, puede ser asesino, puede hacer como sea, pero cuando su padre o su madre, ¿verdad?, lo miran, lo ven siempre como el hijo que es. Así fue el padre que miró a este hijo que estaba viviendo perdidamente. Qué bueno es Dios. Y dice que este hijo allá, dice, cuando él estaba allá terminado, él dijo, no, he cometido un error. Voy a entrar en la obediencia de mi padre. Y dijo, yo voy a ir a la casa de mi padre y yo sé que él ahí, él me va a recibir. Yo sé que él ahí va a tener lo mejor para mí. Y cuando él regresó, ya usted conoce la historia, que el padre hizo fiesta. ¿Por qué? Porque aquel hijo había sido perdido y había sido encontrado cuando volvió a la casa de su padre. Hoy quiero que usted se vaya meditando, hermanos. Por muy desobedientes que seamos nosotros, por muy malos que seamos, siempre, escuche esto, para Dios estará esperando el tiempo que sea necesario para que nosotros podamos empezar a obedecer sus mandamientos. No sé cuánta maldad o qué tan malo, ¿verdad?, nosotros seamos para con Él. Pero dice la palabra del Señor que todos fallamos, que no hay ni uno que haga lo bueno. Pero cuando vamos a la palabra del Señor y empezamos a observar, escuche esto, en el poder de la confesión o en el poder de decir que Jesucristo es el Señor y que Él habita en nuestros corazones
Y cuando empezamos a obedecer el señorío de Cristo, hermano. Yo le digo a usted siempre que lo contrario de la obediencia es la desobediencia. Y si habrá cosa más fea para un padre ver un hijo desobediente. O para una madre que usted le diga a una hija o un hijo, haz esto y hace lo contrario a lo que uno le dice. La palabra declara, hermano, y dice que cuando usted y yo somos obedientes a los padres, traemos bendiciones. Alabado sea el Señor, escuche esto, porque usted se ha encontrado en un lugar como estos. Y que ahora usted aparta un tiempo para leer la palabra, para obedecer lo que en ella hay. Pero cuando uno escuche esto, es criado y es crecido sin la obediencia de la palabra, hermano, uno camina como una ovejita sin pastor. Pero cuando usted viene y se sienta a un lugar como estos, cuando usted dice, hoy martes voy a congregarme, voy a ir a escuchar la enseñanza, hoy jueves voy a ir a orar, voy a ir a hablar con Dios. Y usted se podría decir o diría, como diría Moisés, ¿verdad? Excusas. Cuando nosotros no venimos, desobedecemos. Pero Dios es tan bueno, hermano, y tan misericordioso, que aún con nuestra desobediencia, Él todavía lo sigue esperando. Uno de ser humano señala, critica, juzga, porque uno está en una naturaleza humana. Pero estamos creyendo que el que comenzó la obra con usted y conmigo, Él la va a perfeccionar hasta que el día que Él venga. Yo me acuerdo de cuando íbamos a la otra iglesia, hermano, el domingo había bastante gente, pero los días de enseñanza eran pocos los que iban, ¿verdad? Y uno se preguntaba y decía, pero ¿por qué no viene el que estaba el domingo? ¿Por qué no viene fulano? ¿Por qué no viene mengano? Pero con todo y eso, aún así seguía uno yendo a escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Y cuando somos obedientes, escuche esto, a esa palabra, usted va a ver que con el tiempo, hermanos, Dios va abriendo nuestros oídos espirituales. Usted va a ver que en mis tiempos, escuche esto, mucho tiempo atrás, uno hacía cosas a la obediencia de la palabra solo por obedecer. Pero ahora, después de 20 y pico de años, cuando uno se sienta, ¿verdad? Y mira la confesión de Jesús, que es el Hijo de Dios en nuestras vidas. Cuando uno va y dice, wow, qué bendición cuando me bauticé, cuando me llevaron a las aguas bautismales. Qué bendición cuando nos casamos, ¿verdad? Cuando uno obedece. En aquel tiempo yo no entendía por qué obedecía. Cuando ya usted dice, sinceramente, después del tiempo, yo no entendía, escuche esto, que el tener relaciones antes de casarse era pecado. Pero hubo un día que entendí y tuve que ser obediente. No por la pareja o por el cónyuge que le exigía a uno, no, sino por lo que está escrito en la palabra del Señor. Honroso sea el matrimonio, dice la Biblia, y el hecho sin mancilla. El hecho sin mancilla quiere decir el sexo antes de casarse. Y por todo el mundo y predicar el evangelio, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, hermanos, que todos aquellos que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hijos de Dios. El libro de Romanos capítulo 10 del verso 6 en adelante, Pablo habla a los romanos y les dice, la palabra no está arriba, no está abajo, está ¿dónde? En el corazón, y cerca de ti está la palabra. Y dice que si confesares que Jesús es el Señor y que le levantó de los muertos, entonces serás salvo.
Porque con el corazón, dice la Biblia, se cree para justicia, pero con la boca se ¿qué? Confiesa. Diga conmigo, confiesa para salvación. Cuando empezamos a obedecer esas palabras, hermano, el Señor se le apareció a los discípulos y el Señor les hizo esta pregunta a los discípulos, a varios discípulos. Y les dijo, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Habían unos discípulos que decían, tú eres Juan el Bautista. Había otro grupo de discípulos que decían, tú eres Jeremías. Había otro grupo de discípulos que decían, tú eres el no sé qué, o le pusieron otro ahí. Pero hubo uno del grupo de ellos, ¿verdad? Que fue Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor se impactó y le dijo, wow, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, por tanto, yo te digo, le dijo a Pedro, que tú va a estar fundada la iglesia. Pero cuando habla de la iglesia, está hablando de la verdad que Pedro salió con ese corazón, con esa convicción. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Diga conmigo el poder de la confesión. ¿Y qué es confesar? Declarar que Jesucristo es el Señor. Eso es confesar. Por eso hoy en medio de esta reunión, si no hubiese un acepto, le aconsejo que hoy es el buen tiempo para que declare y que diga que Jesús es su Señor. Y usted no se preocupe por lo después, porque después viene la obediencia. Después viene el acto seguido de congregarse. Después viene el acto seguido del bautismo. Después viene el acto seguido del servicio al Señor. Pero hermano, qué duro y qué difícil es como seres humanos que nos volvemos renuentes y rebeldes al llamado de Dios. Porque cuando Dios nos llama, escuche esto, hermano, Dios lo llama a usted y a mí para ser sacrificados, para ser incomodados. El evangelio, escuche esto, requiere obediencia y sacrificio. En la obediencia usted se va a tener que sacrificar. ¿Está usted acá, hermano? Eso está el que le gusta robar. Pero si ya viene y lee la palabra y dice no robarás, no ha de ser fácil para el ladrón que se convierta a Cristo, hermano. A su nombre. Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Moisés. Y Dios, escuche esto, lo llamó a usted y a mí también. Yo ya le dije al principio que antes usted y yo presentábamos estos miembros en obediencia al Dios de este siglo. Ahora, qué bueno y qué maravilloso que ahora usted puede usar sus manos para darle una alabanza al Señor. Que ahora usted puede usar sus labios para bendecir al Señor. Usted va a ver que en otro tiempo nosotros usábamos nuestra lengua, nuestros miembros, pero era para maldecir a las personas o hablar mal de las personas. Usted va a ver que en otro tiempo a usted y a mí decir una mala palabra era normal. Pero ahora ya no, bendito sea el Señor. Porque dice quién, no dice el predicador, no dice el hermano, no dice el diácono, no dice el pastor, hermano. Dice la palabra de Dios, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. En otro tiempo era normal usted y yo decir barbaridades. Ahora no, hermanos. Ahora somos llamados para bendecir. Diga conmigo, soy llamado para bendecir. Y en la obediencia, escuche esto, de la palabra del Señor, va a requerir que usted y yo nos sacrifiquemos. Va a requerir sacrificio.
Siempre van a haber excusas para desobedecer al Señor. Hermano, ¿y usted por qué no se congrega? Que mire, hermano, yo salgo cansado. Bendigo la vida de los hermanos que trabajan y se esfuerzan y hacen un sacrificio por congregarse. Porque hay hermanos que crean lo que son las 5 o 6 de la tarde y todavía no han llegado a su casa. Y hay hermanos que llegan loquitos. Que Dios los bendiga y los guarde. Se dan su bañito y rapidito y ¡zum! Que Dios los bendiga a ellos. Porque es un esfuerzo. Y ellos están obedeciendo, escuchen esto, a lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, esto de congregarse no crea, hermano, que es uno que le exige. No, es la Biblia, la palabra. A su nombre. Y Dios, escuche esto, se encargará de bendecir el sacrificio y el esfuerzo que ellos hacen. La Biblia dice, puesto los ojos en ¿quién? Jesús, el autor y consumador de la fe. Si usted tiene la mirada puesta en mí, hermano, está perdido. Con tiempo lo digo, está en maldición. Jeremías 17, vaya a léalo en su casa. Ahí va perdido. No, mira que un día ando de buenas y otro día de malas. Un día lo mando al cielo, otro día lo puedo mandar al infierno. Pero si usted dice, yo voy a poner la mirada en Cristo Jesús, yo voy a obedecer, sea como sea, voy a obedecer al Eterno. Se levante lo que se levante, mi mirada está puesta en el Creador. Hay pleito, vamos para la iglesia. Hay guerra, vamos para la iglesia. Siga adelante, camine. Aunque acá estén las vacas gritando, estén los perros ladrando, usted diga, yo voy para la iglesia. Yo le sirvo al Señor. Qué bueno y qué maravilloso cuando hay gente que tiene la mirada puesta en el Señor. Que digan, al Dios que yo le sirvo, ese Dios me va a bendecir. Pero acuérdese, siempre Dios va a exigir de usted y de mí obediencia. Siempre, siempre. Hermano, ¿usted por qué no diezma? Yo siempre cuando doy las charlas, yo le digo a los hermanos, a los que están recibiendo las charlas, ¿cómo le llama usted a alguien que no diezma? Y pobrecitos, ellos por pena no me dicen cómo, ¿verdad? Pero diga, hermano, diga. Es que a lo mejor no quiere. No. Somos ladrones. Ladrón. Por mucho que le busque. Malaquías 3:10 allá, del 10 en adelante. Usted me dirá, hermano, pero es que mire que eso era para el Viejo Testamento. Pues vaya a leer Mateo 23:23. Porque habemos un montón de hermanos que le buscamos excusas, hermano. Y así usted le puede poner nombre a todo lo que muchas veces nosotros hacemos en desobediencia. Por eso levante su mano derecha al cielo y diga, gracias, Señor, por tu misericordia. Para ir terminando, el Señor le dijo que Él daría la llave del reino de los cielos, y todo lo que atare en la tierra sería atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra sería desatado en los cielos, en el poder de la confesión. Dice la Biblia, hermanos, en Filipenses 2, verso 5, para no quitarle ni ponerle, se lo voy a leer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Diga conmigo, haciéndose. Diga conmigo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí dice, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde dice? Hasta. Hermano, usted y yo estamos en la gloria. Si usted lee la vida de los hombres del ayer, los apóstoles, cómo esa gente obedecía. Eran aserrados, eran encarcelados, eran bofeteados. Y nuestro mayor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Dice, siendo obediente, no hasta hoy, porque habemos gente que obedecemos solo los domingos. Es todos los días, hasta el fin del mundo. Póngase de pie. Levante sus manos al cielo y oramos. Padre que estás en gloria, hoy, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que tú nos dejaste. Gracias, Señor, por los predicadores, los mensajeros, los pastores que hemos escuchado en todo este tiempo, Señor, y han extraído una porción de tu palabra, oh Dios. Bendice los mensajeros, Padre. Bendice esos hombres, Señor, que tú usas, que tú seguirás usando, Padre eterno, Dios amado, Señor. Oramos por ellos, Padre amado, Señor, para que tú sigas añadiendo palabra de gracia, palabra de sabiduría, palabra de entendimiento, Dios. Oramos, Padre amado, Señor, por nuestras vidas, Señor amado. Mira hoy, Señor amado, la palabra que va en el corazón de nosotros. Que esa palabra obediencia, Señor, quede rema en el corazón de nosotros. Mira a los jóvenes, los niños, los adultos, Señor. Aún nosotros, Padre eterno, que estamos llenos de imperfecciones, te rogamos, Señor amado, que esa palabra haga rema no solo hoy, Señor, sino al acostarnos, sino que mañana al levantarnos, durante toda la semana, durante todo el tiempo, Señor amado, esa palabra sea repetida en el corazón de tu pueblo y de nuestras vidas, Padre amado, Señor. Que cada vez que el enemigo llegue a tentarnos, Señor, que cada vez que el enemigo llegue como un león rugiente, Señor amado, nosotros podamos, Señor, repetir, Señor, y hacer eco de lo que dice tu palabra, la obediencia a ti, Señor amado. Padre, hoy tu pueblo, Señor amado, saldrá de este lugar. Te rogamos, mi Dios amado, que tú lo lleves con bien a sus respectivos hogares, Señor. Mira, Señor amado, que tú lo guardes durante la semana, Señor amado. Bendigo, Señor amado, la semana que viene sobre aquellos que salen por la mañana, Señor, y regresan por la tarde, Padre eterno, Señor. Bendigo cada carretera, Señor, cada lugar por donde ellos van a transitar, Padre eterno. Bendigo cada chofer que ellos los conducirá, Padre amado, Señor, durante la semana, Señor amado. Cúbrelos, guárdalos, Padre eterno, Señor amado. Padre, mira toda enfermedad que se ha levantado en medio de tu pueblo. Declaramos sanidad, Padre eterno Dios. Padre, mira cada artesa de amasar, cada hogar, cada cocina, Señor amado. Cada nevera, Padre eterno. Que seas tú proveéndole, Señor amado. Mira cada cuenta de banco, Padre eterno, Señor. Cancelamos toda miseria, Padre eterno, Dios amado. En el nombre de Jesús. Declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice...